Gloria al Señor Jesús. Un cordial saludo para cada uno de mis hermanos en esta noche, los amigos que nos acompañan en este servicio. Bendito sea el Señor. Al hermano Albeiro, a los que están transmitiendo, mis hermanos Byron de Alabanza, nuestra hermana Magali, cada uno de los ancianos de la iglesia, los niños, los matrimonios. Estamos en un culto de familia dirigido por la directiva de familia. O sea que creo por la fe de que hay hogares reunidos en esta noche, estando atentos a esta transmisión, a este culto que le celebramos a nuestro Dios. Agradecido estoy con el Señor y con la directiva por este servicio en el que me han llamado para engrandecer el nombre del Señor, para que meditemos en la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Así que yo los voy a invitar, amados hermanos, a que hagamos una oración. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar para que el Espíritu de Dios sea obrando. Yo le invito a que crea que la palabra de Dios en esta noche puede hacer algo en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito. Levante su voz, sus manos allí en casa. Señor Jesús y amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, oh Rey del universo. Te damos gracias por este momento, Dios, donde vamos a predicar tu palabra, Señor, a exaltar tu nombre. Tú tienes, Señor, un alimento para nosotros, oh Padre, para cada familia de la iglesia, para cada hogar, para cada creyente y cada amigo, Señor, en esta noche. Tú has, Señor, apartado una porción para cada uno de nosotros, Dios. Glorifícate de una manera especial, Señor, que te muevas con poder a través de tu Espíritu Santo, Señor. Es tu palabra la que se va a predicar, Señor. Dirígenos de una manera especial. Dirige mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, amados hermanos y amigos, vamos a tomar la palabra del Señor en esta noche y vamos a abrir en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a leer unos versos de la palabra del Señor en esta noche. Carta del apóstol Pablo a Filemón, versículo 4. No tenemos sino un capítulo. Vamos a leer del versículo 4 al 7 en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, un tema de familia en esta noche vamos a tener de manera muy especial. Y qué bueno estuviéramos concentrados a la palabra del Señor para que podamos entender el propósito de Dios para con nosotros en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Dice allí la palabra del Señor, una salutación de parte del apóstol Pablo a Filemón. Y antes de iniciar con esta explicación, con esta meditación de la palabra del Señor, el título de esta enseñanza, por la voluntad de Dios, se llama el perdón, comunión total. Y no sé cuántos han leído esta carta, si se han detenido a mirar la esencia de este mensaje, de cómo el apóstol Pablo está escribiendo a un hombre que tiene una fe y un amor hacia el Señor de una manera muy especial. Dice el apóstol, una fe para con todos los santos, una fe para con los de su casa, una fe
y un amor para la obra del Señor. Y el apóstol está aquí halagando ese buen corazón y ese buen ser de Filemón. A pesar de que no lo dice, vamos a ver más adelante, todo esto se daba debido a una dificultad que había pasado con su esclavo Onésimo. Pero vamos a ver quién era Filemón. Filemón era miembro de la iglesia en Colosas, colaborador en el ministerio de la predicación del evangelio con Pablo, hombre que estuvo allí al frente con el apóstol predicando el evangelio y haciendo una obra en la iglesia de Colosas muy grande y muy maravillosa. Ese era Filemón. ¿Y quién era Onésimo? Onésimo era el esclavo de Filemón, que le servía a Filemón. Pero este esclavo se había apartado de su amo debido a una falta que había cometido. Pues, aunque no está allí en la escritura, la situación de la esclavitud en ese tiempo era muy estricta. Era muy estricta y Onésimo sabía que lo que le había hecho a Pablo, a Filemón, que esa falta que había cometido tenía un castigo que no tenía límite, que podía ser de cualquier manera, de cualquier estilo, dado de que la autoridad de Filemón como su amo era total sobre Onésimo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces vemos allí un conflicto, hay un problema allí de comunión. Pero lo que poco sabemos, y está escrito en el versículo 16 de Filemón, dice el apóstol Pablo que recibiera a Onésimo no tanto en la carne, sino como hermano, como miembro de la iglesia del Señor, dándonos a entender con eso de que Onésimo era familiar de Filemón. Hacía parte de su familia, pero según los historiadores, debido a alguna circunstancia que pasó Onésimo, alguna deuda que tuvo, Filemón compró su libertad y lo tomó como esclavo. Entonces, hermanos, vemos aquí que era una familia. Pero vamos a hablar del perdón en esta noche. Porque es que el apóstol Pablo está haciendo una invitación a Filemón a través de todo el ministerio que había realizado y de todo su trabajo en la iglesia, de que él no debía permitir en su vida, y nosotros no podemos permitir que nuestras familias, que nuestros hogares, vengan situaciones que irrumpan nuestra comunión y nuestras relaciones con nuestros seres queridos. No lo podemos permitir. Entonces lo que estaba haciendo Pablo era reconvenir a Filemón, porque resulta que el apóstol Pablo se había encontrado con Onésimo en Roma y le había predicado el evangelio, y este había recibido el evangelio, se entregó al Señor, así que ya era miembro de la familia de Dios. Pero el apóstol sabía de que ese hombre Onésimo debía volver al lado de su amo, al lado de su familia, que tenía que estar en su hogar. Pero el apóstol, en su sabiduría dada por el Espíritu Santo, nos está mostrando
de que esa división que hay a causa de los problemas, a causa de las faltas, porque hermanos, amigos, es una realidad que tenemos diferencias en nuestros hogares con nuestros familiares, sea la relación con nuestra pareja, sea la relación con nuestros hijos, con los que habitamos en el hogar. Es cierto que a veces cometemos errores que nos llevan a tener rivalidades, a que nos ofendan, a que ofendamos. Y a veces nos es difícil perdonar. Es difícil. Pero como el apóstol le decía a Filemón, doy gracias a Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en quién hemos creído, del amor que le tenemos al Señor. Porque cuando empezamos a aislar eso de nuestro corazón, es donde no tenemos el poder para perdonar. Por eso el apóstol está halagando la vida de Filemón, para decirle, ojo, usted es un ejemplo. Dios ha hecho una obra en su vida. Usted le ha servido al Señor. Usted se ha entregado al Señor. Lo que le viene es algo muy especial y es que a usted le va a tocar recibir de nuevo a su esclavo. Pero en esa invitación a recibirlo era a perdonarlo. Si usted lee la carta de Filemón, usted no ve en ninguna parte la palabra perdón, pero está implícita allí. Vamos a mirar unas consecuencias de no perdonar que están ahí en el libro, en el versículo 7. Vamos a ver, pueden haber muchas, pero hay unas consecuencias por no perdonar que afectan nuestra vida y iban a afectar la vida de Filemón. Y yo quiero que usted en esta noche tome esta personificación de Filemón en su vida, porque a todos nos han ofendido. Y de pronto tenemos que perdonar a alguien en este momento. De pronto tenemos que comprender la situación del otro que me ofendió y tengo que perdonarlo, así como Cristo me perdonó a mí. Primero, las consecuencias de no perdonar: mengua el amor, mengua el amor, mengua el afecto, mengua la relación entre los familiares, entre el hogar. Por eso el versículo 7 le decía al apóstol, pues tengo gran gozo y consolación de tu amor. O sea que predominaba el amor en el corazón de él. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El amor nos lleva a las buenas relaciones, a la buena comunión. Pero la palabra de Dios nos muestra de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No podemos permitir eso. Que la maldad o los problemas en el hogar, las faltas en el hogar, las diferencias en el hogar, hagan que mengue nuestro amor por no perdonar la ofensa que el otro me ha hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda consecuencia de no perdonar: la fe se distorsiona. Ya si aparta la mirada, si aparta la mirada. Dice el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz. Cuando se tiene comunión y buenas relaciones, nuestra fe es eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La fe nos mueve
a obedecer, a confiar, a esperar y a comprender en Dios. Pero cuando no perdonamos, esa fe cambia de dirección. Es como si ya no hiciéramos, como dice el texto, puesto los ojos en Jesús, sino puesto los ojos en el odio, puesto los ojos en el resentimiento. Se empieza a distorsionar nuestra fe. Pero es que lo que me hizo, pero cómo me habló, pero cómo me mintió. ¿Cierto? Entonces nuestra fe cambia. Esa es una consecuencia de no perdonar. Tercera consecuencia de no perdonar, hay división. Hay división. Y yo creo que esto es lo que más afecta las familias. Se dividen. Están en la misma casa, pero no se hablan. Porque no son capaces de perdonar, porque han permitido que el resentimiento y el egocentrismo y el orgullo predominen. Hay división. Dice el versículo 15, porque quizá para esto se apartó por algún tiempo. Le dice el apóstol Pablo a Filemón, quizás Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. O sea, Onésimo huyó porque sabía que tenía una consecuencia. Hay que reconocer que hay una consecuencia a nuestros actos, pero tenemos que enfrentarlos. Tenemos que dialogar. Tenemos que comprendernos para que no haya esa división en la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso era lo que el apóstol estaba mostrándole a Filemón que podía ocurrir. Porque él lo está invitando a recibir a Onésimo, pero a recibirlo bien, sin odio, sin rencores, a no recibirlo con un látigo en la mano para castigarlo por su ofensa, no. Yo creo que Dios quiere en esta noche que hayan hogares unidos, que haya familias que vivan bajo la comunión y la bendición de Dios, que se comprendan y que se amen como Dios nos ha amado. No lo podemos permitir que pequeños errores, que pequeñas ofensas, que pequeñas situaciones traigan una decadencia y una destrucción a nuestra familia. Pero hay también unos beneficios de perdonar. Hay unos beneficios por perdonar. ¿Qué es lo que Dios quiere que haya en nuestro hogar? Que haya bendiciones. Esos beneficios son bendiciones. Dice el versículo 11. Hablando de Onésimo. Y le dice el apóstol Pablo a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Se cambia. Yo ya no voy a responder según la ofensa, sino que ya voy a valorar las virtudes de mi familia, las virtudes de mi familiar, de mi ser querido, de mi hermano, de mi esposa, de mi hijo. Cuando yo perdono, veo lo bueno de la otra persona. Ya voy a cambiar mis conductas destructivas por conductas constructivas, por armonía. Ya voy a ver lo bueno en la otra persona. Mire lo que le decía el apóstol. Antes te fue inútil porque antes lo tenía como esclavo,
pero ahora ya lo va a tener como hermano en Cristo Jesús. Ya iba a ser parte de la iglesia del Señor, ya iba a ser parte de la iglesia en Colosas, ya iba a ser parte del ministerio que tenía Filemón. Hermanos, cuando nosotros perdonamos y valoramos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, las cosas salen mejor. Hay bendición en las decisiones que se toman en el hogar. Hay respaldo de Dios cuando se toman directrices, cuando se pone orden en la casa, porque se está haciendo bajo el cuidado y bajo la dirección de Dios. El reconocimiento al valor de mi familiar, de mi ser querido. No voy a ver la ofensa. Yo voy a ver las virtudes que tiene él y yo lo perdono. No lo voy a despreciar, no la voy a despreciar, no lo voy a hacer a un lado. Yo lo voy a recibir, lo voy a perdonar y voy a tratar con él para que nuestra relación sea eficaz y para que nuestro hogar sea de amor. Segundo beneficio del perdón. Participación en los acontecimientos de la vida. Hay otro personaje ahí en el libro de Filemón. En el versículo 2 habla de él. El apóstol dice, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Cuando se perdona, se trabaja en comunión y bajo una misma dirección. Y todos andamos con el mismo propósito, con los mismos ideales, con el propósito de tener el cumplimiento de las mismas metas, de lograr las mismas metas, los mismos objetivos. Sabemos para dónde vamos y a dónde queremos llegar, porque todos estamos participando del propósito de la familia. No permitimos que los problemas nos afecten el cumplir nuestros propósitos. Mi hermano y amigo, ¿qué hogar no tiene una meta o un ideal a alcanzar? ¿Qué matrimonio no tiene un deseo en su corazón de crecer, de servirle al Señor, de ver a sus hijos profesionales, de tener un bienestar en su familia, de ver la salvación en su familia? Pero si nosotros dejamos que haya influencia de los comportamientos para que eso nos afecte y nos ofenda, no vamos a tener este beneficio. No vamos a caminar todos por el mismo camino. Ese es un beneficio de perdonar, de que todos vamos a andar por el mismo camino. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 4. Hay una recomendación allí. Y dice el apóstol en el versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos ha llamado a vivir en comunión y en santidad. Dios nos ha llamado a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Allí está la clave para recibir los beneficios del perdón, el amor. La valía, el valor por mi hermano, por mi compañero, por mi hijo, por mi familiar.
soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ese soportándoos es comprendiendo, entendiendo al otro, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. Mire que Dios nos enseña la convivencia en la familia. Tenemos otro beneficio que ya resalta el título de la predicación, que es la comunión total. La comunión total. Esa comunión la tenía Filemón en la iglesia, porque dice el versículo 5 de Filemón: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón era un hombre de amor. Un hombre de amor en la iglesia. Un hombre de fe. Un hombre que sabía en quién había creído. Cuando nosotros dejamos que ese amor y esa fe sean más grandes y ocupe más espacio en mi vida y en mi familia que rencores, que faltas, ahí es donde va a estar la comunión total. Una armonía. A mí me encanta escuchar canciones de cuerda, porque hay una armonía en esas cuerdas. Y cuando las tocan así lento, hay una armonía. A pesar de que unas son delgaditas, unas son más gruesas, cuando se saben tocar hay armonía. Aunque en nuestros hogares hay diferentes temperamentos, diferentes personalidades, tenemos que saber vivir en armonía. Leíamos al principio en primera de Juan 2:10. Dice: el que ama a su hermano permanece en luz, permanece. O sea, no se va para otro lado. Y en él no hay tropiezo. Entonces vemos lo importante que debe de haber en nuestra vida, ese amor para poder perdonar. No importa la ofensa, no importa la ofensa. Y muchos critican a personas que han cometido delitos, que han hecho cosas trágicas. Y en vez de perdonar, juzgan, olvidando que hay uno que vino y no tuvo en cuenta nuestros pecados y se entregó en la cruz del Calvario para perdonarnos y librarnos de toda maldad, de toda condenación y para que estemos en comunión con Él. Aleluya. Ejemplo tenemos. Ejemplo tenemos. Y se me viene a la memoria el texto de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque a veces perdemos estos beneficios de que haya el reconocimiento, de que participemos de las metas, de los objetivos de la vida, que tengamos una comunión, porque ponemos por delante lo que yo soy. Es que yo soy el papá, o es que yo soy la mamá, o es que yo soy el que traigo el dinero, yo soy el que sustento esta familia. No, haya el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dios mismo se despojó para darnos ejemplo de su grande amor. Hermano, amigo, si toca agachar la cabeza, agáchela y perdone.
con amor. La mejor forma de enseñar a perdonar es dando el ejemplo. Y ese ya lo tuvimos. Pero hay algo curioso en esa carta. Y es que Pablo está hablando con conocimiento de causa. Y se los dejo a manera de historia. Pablo menciona terminando la carta de que saluda a Filemón junto con Marcos. ¿Y sabe qué lo extraño? ¿Por qué menciona a Marcos? Y era porque Pablo había tenido un disgusto con Marcos por allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Porque no quisieron ir a un lugar. Y Marcos se opuso y ahí hubo distorsión en su amistad. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que Pablo había arreglado esa relación con Marcos y por eso tenía autoridad para decirle a Filemón que perdonara a su esclavo, a su hermano en la fe, y que lo recibiera y que lo aceptara y que viviera en comunión con él y que le sirvieran al Señor en la iglesia. Eso es algún dato curioso. Amados hermanos, ya para terminar, iglesia, familias. Yo que hay hermanos del grupo de parejas que están viendo esta enseñanza. No dejemos que el mal afecte nuestra relación en el hogar. No lo permitamos. Vamos a perdonar con todo el corazón. Colosenses capítulo 3, vamos a leer estos versos para culminar. El versículo 12 al 14 nos dice la palabra del Señor. Vestíos pues. Mire cómo tiene que estar su vida y su hogar. Esto es para toda la familia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Miren las cualidades que hay que tener. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren esta parte, versículo 13, soportándoos unos a otros, coma, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Hoy es una noche para ponernos en paz. Acuérdense de aquel hombre que iba a orar. ¿Qué le dijo el Señor? Ve y arregla tus cosas con tu prójimo y luego ven y presenta tu ofrenda al altar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14 nos dice, y sobre todas estas cosas, todo lo que hablamos en el versículo 12 y 13, sobre todas esas cosas, vestíos de amor. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí tenemos la clave. Tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. No hay que acudir a un libro de psicología para que aprendamos en esta noche que Dios quiere que perdonemos y que vivamos en comunión y que tengamos familias felices, familias que nos sabemos relacionar en el temor y en el amor de Dios. Gloria al nombre de Jesús.